Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy toca reseña y vengo a hablaros de la última lectura que llevamos a cabo en el Club de los Libros Góticos, la lectura del mes de agosto, que en este caso fue El Castillo de los Cárpatos de Jules Verne. Con todo el respeto del mundo, me resulta súper difícil pronunciar este nombre en francés, así que a partir de ahora me voy a conceder la licencia de llamarle Julio Verne. Lo siento ya por adelantado. Bueno, es una novela de Julio Verne, tal y como os he dicho, que tiene la peculiaridad de que se considera dentro del género gótico, así que a mí esto sinceramente me llamaba mucho la atención. Me interesaba saber cómo se iba a desenvolver el autor dentro de este género, y además era la única novela que nos quedaba por leer este año que a mí me faltaba por leer, el resto van a ser relecturas, así que bueno, le tenía ganas. No me enrollo más, vamos directamente a ello. Bueno, tal y como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar de esta novela, El Castillo de los Cárpatos de Julio Verne. Esta novela la leímos en el Club de los Libros Góticos de Patreon y como ya sabéis tengo dos clubs de lectura activos en Patreon. Uno en el que leemos clásicos góticos, el Club de los Libros Góticos, y otro en el que leemos literatura de terror contemporánea. En ambos quedan plazas y en caso de que queráis uniros tenéis el enlace aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo. Ya os he dicho bastante como introducción, así que vamos a pasar directamente a la reseña. Voy a leeros la sinopsis, luego os haré un breve resumen sin ningún tipo de spoilers de lo que sucede en esta novela y al final os daré mi opinión. Puede que haya... bueno, puede no, es bastante probable, casi en un 90%, que al final del vídeo haya un apartado de spoilers porque hay unas cuantas cosas que quiero comentar con respecto a esta novela y que se considerarían sin lugar a duda spoilers, así que vamos a ello. Cuando el ruinoso y deshabitado castillo del barón Rodolfo de Gortz, cercano a la aldea de Brest, en los montes Cárpatos que dominan la región transilvana, se empieza a advertir, inesperadamente, no solo signos de alguna presencia, sino también fenómenos extraños e inexplicables, los lugareños, imbuidos de viejas e inquietantes leyendas, son presa del terror. La aparición en el lugar del joven Frank de Telek, cuya prometida también fue pretendida y acosada por el barón antes de su inesperada muerte, pondrá en marcha una emocionante exploración llena de sobresaltos con el propósito de enfrentarse a los misterios del castillo encantado. Con respecto a esta sinopsis, quiero decir que en todo este párrafo hay un punto, aparte del punto final. Me parece un poco extremo esta decisión que se tomó, no sé quién decidió escribir la sinopsis y por qué hizo estas frases tan largas con tantas subordinadas. No tiene nada que ver con la escritura que hay dentro, así que no os dejéis asustar por esto. Bueno, en esta novela estamos situados en la aldea de Werst, en Transilvania, cerca al castillo de los Cárpatos, que está abandonado. Un día, sin embargo, el pastor Fritz se encuentra con un vendedor ambulante mientras estaba regresando al pueblo con sus ovejas, que le presta un catalejo mientras intenta, hacerle la 13-14 y venderle algo. El pastor enfoca el catalejo hacia el castillo y para su sorpresa y terror descubre que de la torre está saliendo humo. Compra el catalejo, obviamente, y viaja corriendo al pueblo para dar la noticia. Todo esto acaba suponiendo un gran revuelo y acaba concluyendo en una expedición llevada a cabo por dos personajes hacia este castillo. Lo que pasa es que esta expedición no terminará como los más escépticos esperaban y poco a poco la superstición se va a apoderar de todos los habitantes de la aldea de Werst. Para bien o para mal, la llegada del conde Frank de Telek va a suponer otro cambio en la aldea, ya que este muchacho se va a interesar por estos sucesos y va a prometer una solución. Y ya no voy a contaros nada más porque bueno, creo que sobre todo los que gustáis de la prosa de Julio Verne puede interesaros esta novela. Bueno, tenemos una novela narrada en tercera persona, un narrador omnisciente puro y duro. Un narrador que es capaz de estar en todos los sitios a la vez, que es capaz de saber lo que pasa en cualquier parte del pueblo, lo que piensa cualquier personaje y demás. Y este narrador, en fin, nos despersonaliza bastante y hace que al final, a mí desde luego me dio la sensación de que ninguno de los personajes era realmente crucial, sino que el protagonista era el propio castillo. En fin, este narrador nos ofrece esto, nos ofrece una despersonalización de la narración, de la historia,
Nos resulta muy difícil empatizar con los personajes, pero es algo totalmente intencionado, ya que hace que nuestro interés vire totalmente hacia el castillo, hasta el punto, tal y como os digo, de considerarlo un personaje más. Ya sabéis que no soy muy dada a este tipo de narradores, los narradores así en tercera persona, cuando son tan omniscientes, es que me sacan un poco de la narración, me cuesta, no sé, conseguir el mismo interés que yo obtengo cuando tengo o un narrador en tercera persona con el foco centrado exclusivamente en un personaje o un narrador en primera persona. Así que bueno, no ha sido mi narrador favorito. También os digo que creo que, teniendo en cuenta la estructura que tiene esta novela, era el único narrador posible, a no ser que quisiera empezar a hacer 1000 millones de narradores en primera persona o un narrador en tercera persona con el foco en todos los personajes, y en tal caso nos habría confundido muchísimo y habría sido imposible de leer. Así que bueno, siendo que no es mi narrador perfecto, de cualquier forma creo que era la elección más sabia para esta novela en cuestión. Con respecto a los personajes, sin embargo, tenemos, bueno, muchísima gente de la aldea se mencionan y tienen cierto protagonismo, cierto papel en esta historia. Me atrevería a decir que en este caso, en especial, con respecto al pueblo, tendríamos a Nick Deck y al Doctor, que son quienes realizan la expedición al castillo, y más adelante, obviamente, a Frank, que es el que va a hacer la segunda expedición, junto con su criado / soldado Rozco. Pero hay muchísimos más personajes. Está Miriota, la prometida del guardabosques, está el juez, el magistrado, el que regenta la taberna. En fin, que hay mucha gente teniendo parte en esta historia, pero ninguno de ellos me resulta realmente imprescindible. Es algo curioso y, una vez más, a mi parecer, acrecienta la sensación de que el castillo es el protagonista principal e indiscutible de toda la historia. Es algo que hacía tiempo que no me pasaba, sentir que una localización o un objeto, un lugar, en este caso el propio castillo, tenga la personalidad suficiente como para convertirse en el protagonista de la historia, y es algo que a mí me ha gustado y me ha parecido curioso. Me habría gustado recorrerlo un poco más, aunque los pasajes en los que se describe, la verdad es que pues están muy bien hechos y, en fin, son muy atmosféricos. Así que bueno, tenemos una novela con muchos personajes, todos ellos secundarios, me atrevería a decir, y con un protagonista indiscutible que es el propio castillo. Si bien es cierto que dentro de estos personajes secundarios tenemos personajes que tienen más peso, tal y como os he dicho, como puede ser el guardabosques Nick Deck o el conde Frank de Telek. Y este es más o menos el panorama con los personajes. Es curioso, no me lo podéis negar. Y bueno, con respecto a la trama es donde la historia me choca un poco más, porque sinceramente a mí me dio la sensación de que la primera mitad y la segunda mitad podrían haber sido perfectamente dos historias distintas que han ido a parar a un mismo volumen, a un mismo libro. La cuestión es que la primera mitad de la historia nos narra todo esto que sucede entre que el pastor ve el humo saliendo de la torre y Nick y el Doctor van a hacer la expedición y, en fin, sucede lo que tiene que suceder. Y en la segunda parte la historia pega un giro radical, ya no solo de trama, sino de personajes. Entra en juego Franz y entra en juego el barón de Gortz, eso es. Y cambiamos radicalmente de los personajes, o sea, estos personajes ni siquiera se mencionan en la primera mitad del libro y pasan a ser los protagonistas de la segunda mitad. Entonces es algo que me chocó bastante y no pude quitarme la sensación de que eran dos historias distintas, dos relatos distintos que acabaron pues coexistiendo en una novela. No veo la conexión entre ambas partes más allá del castillo, que es el común denominador. Eso me chocó bastante. Y luego hay otra cosa también con respecto a la trama que no me gustó, pero no me gustó porque yo me esperaba otra cosa, y me esperaba otra cosa porque soy estúpida. Yo he leído a Julio Verne, yo sé el tipo de historias que crea, sé con qué temáticas se maneja. Y aún así yo esperaba una cosa de este libro que no era coherente ni lógica teniendo en cuenta quién era el autor. Pero bueno, es lo que hay. Me llevé la decepción por haberme puesto yo misma unas expectativas que eran absurdas teniendo en cuenta lo que os acabo de decir. En resumidas cuentas, y teniendo en consideración todo lo que os he dicho, yo a esta novela le he puesto 3 estrellas, por eso, porque yo misma me la chafé con las expectativas. Aún así, creo que es una novela interesante de leer y desde luego es un buen ejemplo del gótico, sobre todo la segunda mitad, y tiene un buen ritmo de lectura y es bastante interesante.
Ahora sí, vamos a pasar al apartado de spoilers porque quiero explicaros los motivos que han hecho que pues me guste menos de lo que yo esperaba. Quiero explicaros estas expectativas que yo tenía y que me han explotado en la cara. Así que bueno, estáis avisados, voy a pasar a hacer spoilers, así que os recomiendo que si no habéis leído esta novela y queréis hacerlo, cortéis el vídeo aquí. Bueno, la cuestión es que puede que yo haya estado un poco influenciada por eso de Transilvania, castillo abandonado, misteriosas muertes, efectos paranormales y demás, y yo pensaba, ilusa de mí, que esta iba a ser una novela de vampiros. Spoiler, no lo es. Es más, no hay ni un solo componente sobrenatural en la misma. Y pensándolo fríamente y teniendo en cuenta que la escribió Julio Verne, pues no es descabellado, o sea, es exactamente lo que uno puede esperar de una novela de Julio Verne, que todo lo que sucede acabe resolviéndose por medio de ingenios mecánicos, de ciencia y demás, y que no haya lugar a, pues bueno, a la existencia de vampiros, demonios, fantasmas y demás. Fue una pequeña decepción, sí, no voy a mentiros. Yo no sé por qué, de verdad os lo digo, tenía metido en la cabeza que era una historia de vampiros y el concepto de leer una novela de Julio Verne de vampiros me parecía como súper exótico y me apetecía muchísimo, así que pues fui a dar con mi gozo en un pozo porque no es lo que hay aquí. Esto me lleva a la segunda parte que ha hecho que tampoco me entusiasme esta novela, y es el hecho de que todo lo que sucede es ciencia, todo lo que sucede está explicado al final, absolutamente todo. Nos explican todos y cada uno de los sucesos que podían parecer sobrenaturales, hasta un punto exhaustivo que al final creo que tampoco era necesario, y no sé, a mí me perdió un poco de encanto. Digamos que al final hay como unas 20 páginas en las que el autor nos está explicando punto por punto todos los sucesos que han acontecido desde el mismísimo inicio de la novela, y al final se hace como un poco pesado. La verdad es que no creo que tenga el mejor final, no por cómo cierra la historia, sino por esta necesidad de explicarlo todo y meterlo todo de golpe ahí al final, que hace que al final pues nos salgamos un poco de la lectura. En resumidas cuentas, ya os lo he dicho, no va a ser mi novela favorita, le he puesto 3 estrellas por estos motivos que os explico aquí, pero de cualquier forma creo que es disfrutable, creo que os puede gustar y que es un libro muy cortito, se lee, bueno, creo que lo tenéis leído en 2 o 3 tardes, y si os gusta el gótico y si os gusta Julio Verne, es interesante. En cierto sentido creo que me parecía hasta más como una especie de parodia del género, y ahí lo dejo, decidme vosotros qué pensáis. Pues bueno, eso es todo lo que quería contaros sobre El castillo de los Cárpatos de Julio Verne. Decidme en los comentarios si habéis leído esta novela y qué os ha parecido a vosotros, o si después de esta reseña os han entrado ganas de hacerlo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Y por último quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando, muchísimas gracias de todo corazón, en este caso especialmente a los miembros del Club de los Libros Góticos por haber compartido conmigo esta lectura. En fin, solamente quería comentaros que si podéis y queréis ayudarme un poquitito económicamente tenéis el enlace a Patreon aquí debajo y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer. Los distintos tipos de suscripción, clubs de lectura incluidos, las ventajas que obtenéis en cada uno de ellos y demás. Y bueno, hasta aquí llega mi reseña de El castillo de los Cárpatos. Espero que la hayáis disfrutado y que os animéis a leer la novela y yo me despido. Hasta el próximo vídeo.